amigos, pues estamos en una entrega más de Charlas con Café y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar con Lucía Blanco, que ya está aquí con nosotros, para platicarnos de Me quieres ver la cara. Es un libro, vamos a llamarle de pues no ficción, de desarrollo personal, para aprender un poco más sobre esta técnica que tiene que ver con cómo podemos leer el rostro, nuestro cuerpo, todo este lenguaje paranormal. Así es, Michelle, pues primero agradecerte el espacio, muchísimas gracias, encantada de estar aquí, hola a todos. Y efectivamente en realidad es un libro quizá con enfoque hacia el desarrollo interior, hacia conocer nuestra alma, ¿no? Hacia conocer nuestro interior a través de una vista exterior que es la lectura del rostro, ¿no? Cuando hablamos de lectura de rostro, me vienen a la mente Flora Davis, Paul Ekman, esta gente que de cierta manera ya ha hecho un estudio previo, que incluso se han ido 10 años, más tiempo, para analizar, en el caso de Paul Ekman, pues las microexpresiones, ¿no? Así es. E incluso hasta definir que si tu mueca del labio inferior superior, entonces es intriga, ¿no? O que si cruzas los brazos estás mintiendo, o estás protegiéndote. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto de estos estudios previos los has retomado para este libro que se llama Me quiero ver la cara? Bueno, para mí Paul Ekman es como el gurú, ¿no? San Paul Ekman. Sí, exactamente. De hecho, no sé si recuerdas una serie que se llamaba Light TV. Paul Ekman era el asesor de esa serie. Y entonces, bueno, yo veía la serie y me deleitaba, ¿no? Sí. Aprendiendo, porque era como más allá de la lectura de Ekman. En realidad, yo empecé la lectura del rostro con una maestra que se llama Alicia Silva, y Alicia se formó con Ekman y con otras personas. Entonces, ella, cuando yo la conocí, todavía vivía en Estados Unidos y venía a México a dar cursos de lectura del rostro. Yo en ese entonces andaba con la inquietud de aprender el tema y un día alguien conocido de Alicia va y me dice, mira, va a haber este curso, y así me da, ¿no? Lectura del rostro. Y yo dije, sí. Y bueno, ahí empecé a estudiar, esto fue hace unos 13 años. Y entonces así entré yo al mundo de la lectura de rostro. ¿Qué aprendiste? Porque vemos desde la portada, ¿no? Si me permiten aquí mostrárselos, vemos que tenemos dos personas de perfil y estás señalando ciertas áreas del rostro en donde, bueno, nos estás diciendo si habla de una personalidad que es intensa o alguien que es irritable. Entonces, ¿cómo empieza este análisis o cuáles serían estas áreas en donde comienzas a estudiar el rostro? Bueno, una lectura del rostro se hace como en una circunferencia. Entonces, normalmente se empieza de las orejas, okay, y sube, digamos, hacia la cabeza y va bajando hasta la barbilla. Entonces es como si hicieras un círculo y luego lo vas bajando, ¿no? Entonces vas viendo, la lectura del rostro se puede ver desde dos perspectivas. Se puede ver desde la perspectiva de lectura de emociones, que es justo lo que hablábamos de Ekman, y que son las expresiones y las microexpresiones. Y se puede ver desde la fisonomía, que son los rasgos y la forma de los ojos, de la nariz, de la boca, de las mejillas, de la barba, etc. Entonces, la fisonomía, que es una técnica que para los chinos es el xianmen, y que viene pues desde milenios atrás, y que también para los chinos es como la base de la acupuntura y la base de muchas cosas que tienen que ver con la salud. Lo usan como una técnica medicinal, porque también pueden hacer un diagnóstico de hígado. O sea, cada parte del rostro representa un órgano. Qué interesante. Sí, a esa parte no me he metido mucho, pero sí, para los chinos así es. Y entonces también pueden hacer un diagnóstico y lo usan como parte de la medicina china. Y tienen la acupuntura, justo ahorita me estaba acordando de acupuntura, porque alguna vez recurrí a la acupuntura, y sí, tienes toda la razón, los puntos del rostro también tienen que ver, pues me acuerdo que se hablaba del hígado, la voluntad y cuestiones así. Exacto. Okay. Entonces vas como integrando todo esto en el rostro. ¿Cuánto tiempo te llevó estudiar y ya llevarlo a la praxis? Porque una cosa, bueno, es aprenderlo, pero otra también ya es
qué uso y qué práctica le puedo dar a este método, a este sistema. Claro, mira, yo le llevé a la práctica desde que lo empecé a estudiar, porque bueno, lo empiezas a practicar y la verdad es que cuando aprendes lectura de rostro no vuelves a ver un rostro de la misma forma, jamás, nunca más. O sea, es inevitable que observes a alguien. Es inevitable, ya no vuelves a ver un rostro nunca más igual. Y entonces, bueno, pues, empecé a estudiar, practicaba viendo la tele, ¿no? Porque en la tele sí es como fácil quedarte así 30 minutos y le pones pausa y ves, ¿no? Y en la vida pues no es tan fácil. Sin embargo, yo en ese entonces hacía mucho reclutamiento y selección. Entonces para mí llevarlo a la práctica en el reclutamiento y selección fue fabuloso. Después la misma práctica de ir entrevistando, viendo el rostro y como ir cuadrando el discurso de la persona con los gestos. Cuando estudié coaching también fue como un punto súper importante, porque entonces empecé a hacer mis intervenciones mucho más corporales y mucho más desde el cuerpo, a partir de las emociones que yo veía y me decían, no, todo bien, ¿no? Y toda la cara todo bien, le dije, y estás tenso aquí y así, y eso me da la impresión que estás, o sea, enojado con esto y con esto que me... Y entonces, bueno, la gente es como, en ese momento empieza a conectar, porque para mí el tema del coaching es escuchar las emociones, que es lo que normalmente a la gente pues nos cuesta trabajo expresar y decir, ¿no? O puedes decir, pues sí, estoy muy enojado, pero tampoco sabes qué hacer con eso. Entonces, para mí el tema del coaching es como tan sutil como escuchar la emoción que no me está diciendo. Esta parte, que ahora nos dices que me resulta totalmente aplicable, sobre todo porque muchas personas no nos escuchamos, no nos sabemos, o bueno, incluso ahorita que dices de las emociones, podemos tener situaciones que quizás jamás nos hemos enfrentado y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y en este sentido, digamos que esta técnica nos podría incluso ayudar para que en un momento desconocido de crisis sepamos cómo atenderlo. Exactamente, porque algo que es interesante de la lectura de rostro, bueno, otra práctica que hacía era todos los días en el espejo, ¿no? Porque es increíble cómo decimos, ay, pues soy la misma. Pues si te observas de verdad todos los días, te vas a dar cuenta que no todos los días amaneces igual. Pues en el rostro se te ve, vamos a decir, si traes como alguna afección por ahí, no sé, de vías respiratorias o alguna cosita que no te está gustando. Sí, pero por ejemplo puedes ver si estás vulnerable, ¿no? Y dices, no sé, ayer me enojé con tal persona porque pasó tal evento, pero ya hoy estoy bien, y te ves y dices, no estoy bien. Entonces, esto la verdad es que también es un punto de autoconciencia, de no engañarte, ¿no? Porque la cabeza nos cuenta historias que a veces no son. Y la verdad es que el rostro, pues no hay manera de engañarnos, porque aunque la cabeza te cuente una historia, te ves, ahora sí que te ves la cara y dices, no, sí me afectó, sí estoy sensible. Y la verdad es que reconocerlo también tiene que ver con sanarlo, ¿no? Porque entonces puedes hacer algo con eso. Ahora con este libro que nos regalas, ¿quieres ¿qué es lo que yo puedo encontrar como lectora? Porque a lo mejor, digo, vemos personas que conocemos un poquito del concepto del lenguaje no verbal, o vimos Lie to Me, conocemos a Paul Ekman, pero quizás alguien no conoce, no sabe, y de pronto, bueno, se renda la lectura, ¿cómo esto pues me puede llevar a una ayuda, incluso a aplicarlo, aunque yo no haya estudiado lectura de voz? Mira, ahorita algunas personas que ya han leído el libro, lo que me han estado diciendo como retroalimentación es que está muy sencillamente explicado. Una guía, como una guía que está muy fácil de leer. Cada capítulo está segmentado en 3 partes. Hay un apartado de lectura de rostro, hay un apartado de numerología y hay un apartado de nutrición del alma. Y entonces es como un viaje del 1 al 10, ¿no? Los números para mí representan también esta parte como de una línea de vida, donde el 0 es un embrión que va a dar vida al 1, que 1 es 1, y el 9 que es como un viejito sabio que ya recorrió todo y que ya cierra un ciclo.
Entonces, para mí el recorrido en el libro es un poco ir en ese tránsito de la vida del 1 al 9, ¿no? Bueno, en este caso al 10, que es el reinicio, que es como la luz, que es y con aspectos para que puedan, y elementos para que puedan ir rescatando, cómo pueden ver en el rostro, cómo eso se ve reflejado en la numerología. Para mí es como integrar dos mundos, la numerología que nos da como la parte de energía y nos da la parte interior, y el rostro que, aunque es la parte interior, la podemos ver reflejada en el exterior. Y fíjate, ahorita que dices que es como pues ir desde que eres un pequeño bebito dentro de tu madre hasta que ya pues logras salir y empezar a madurar y crecer. Cuando yo veo que está dividido en tres partes, me cuesta un poco de trabajo entender más la numerología, porque entender la numerología tiene que ver con fechas, nacimientos, nombres y cosas que a lo mejor los tienes, los vives y demás, pero cuando empiezas a explicártelos y a reflexionar, dices, caray, creo que sí tiene mucha razón. Pero esto de dónde viene, o sea, de dónde está este análisis y de cada número de como lo planteas, que cada número tenga esa carga de significado. Fíjate que en mi búsqueda, mi parte académica siempre me ha invitado como a buscar, ¿no? Y entonces cuando empecé a hacer numerología, bueno, ir un poco atrás. Yo empecé con los números cuando iba en el coche con mi papá de niña. Siempre mi papá era así como de, a ver, por ejemplo, esa casa, ¿no? Y entonces íbamos haciendo, según esto, cálculo mental, pero siempre sumábamos los números de las placas, los números de las casas y los reducíamos a 1. Entonces, eso se me quedó como un ejercicio que hago desde niña. Después un día descubro la numerología y dije, ay, es como lo que hace de niña, qué bien. Y en mi búsqueda decía, y bueno, eso se me facilitaba, pero yo lo atribuía a que lo hacía de niña. Después, bueno, como esta parte académica me invitó a buscar, empecé a leer sobre el tema y llegué a Pitágoras. Y Pitágoras es el primero que le llaman numerología, porque el estudio de los números venía desde los egipcios y desde los chinos. Pero Pitágoras hacía viajes al oriente para estudiar y se lo traía a Grecia. Y entonces, como Pitágoras estudiaba el cosmos, que era el orden del universo, y quería explicar ese orden, él decía que el universo tiene leyes y que los números son su representación. Y entonces él empieza a hacer una asociación de números y planetas para explicar la energía de cada planeta. Y yo supongo que para hacerlo como en físico en este plano, porque no podía ir así a Marte y agarrar Marte, ¿no? Y entonces me gusta pensar en que a Pitágoras le pasó lo que a Cristóbal Colón, que quería ir a las Indias y llegó a América, ¿no? Entonces él quería explicar el cosmos y llegó a la teoría de las esferas y llegó a su teorema. Claro, por supuesto. Porque entonces, y todo lo hacía a través de los números. Entonces Pitágoras es el primero que asocia la energía del universo, de los planetas, con los números. Por eso mucha gente luego lo relaciona con la astrología, pero no tiene nada que ver. Y después dice, bueno, si los números son símbolos, las letras también. Y entonces a cada letra le asigna un número, o sea, en secuencia, ¿no? Y de hecho esa se conoce como la numerología pitagórica. Hay diferentes tipos de numerología y dependen del alfabeto de donde provengan. Entonces yo hago una mezcla como de varias y construyo pues un cuadro, un mapa numérico de las personas, que es lo que hago como... Yo antes de ser coach me di cuenta que ya daba coaching con números. Por ejemplo, ¿qué hay detrás del 7? O sea, por ejemplo, porque cuando nos persigue el 7 desde la fecha de nacimiento, su nombre, incluso tiene de reflexionar la fecha en la que me casé, la fecha en que nací. ¿Qué pasó ¿Qué onda con el 7 yo? Claro, pero no lo entiendes hasta que te explico. Claro, entonces a veces esa energía la traes, ¿no? En general eso nos pasa, cada quien atrae, porque los números son energía, entonces como cada quien tenemos energía, digamos que así como Pitágoras, pues la representamos con un número. Y como es tu energía, esa energía traes. El 7 tiene que ver con la mente.
El 7 es el número de la mente. Entonces, todo lo que se relaciona con la mente, como el estudio, la lectura, la investigación, la docencia, la enseñanza, el aprendizaje, tiene que ver con el 7. Pues, no, bueno, me sorprendo y digo, sí, evidentemente me describo y me veo ahí. Hay un 7 ahí. Hay un 7 ahí. Y seguramente un 3 también, porque el 3 es el número de la comunicación. ¿Ah, sí? El 3 es el número del arte, de la comunicación, de los hijos. Y entonces generalmente personas que están en medios de comunicación, en temas como esto que haces del radio, de la entrevista y demás, es un 3 que seguro por ahí traes en algún lugar y que bueno, pues finalmente es energía que uno potencia, ¿no? Y cómo, precisamente, cómo haces que esos números finalmente pues contribuyan y todos tenemos un plan de vida, todos tenemos una espiritualidad, todos tenemos también gente que nos rodea, porque no claro, pienso, no solo exactamente en que puedas vivir en este hermoso mundo sin compartirlo con nadie. Entonces, ¿cómo es que puedes tú potencializar, tomando el término que has utilizado, estos números, este rostro o estas incluso facciones que ya te determinan de cierta manera? Claro. Fíjate que resulta interesante porque en realidad los números no te determinan, te definen. Solo te explican qué energía tienes, depende de ti cómo la uses, porque es energía. Entonces vibra positivo, vibra negativo, no porque sea bueno o malo, sino como en una batería, tiene un polo positivo y un polo negativo, y que atraes. Entonces tiene que ver con conocerla para vibrar lo positivo y que lo positivo te desarrolla, lo negativo te atora. Y por otro lado, el rostro, dicen los chinos, que hasta los 20 años tenemos el rostro que heredamos. Es el de nuestros padres, el de nuestros ancestros, el de nuestra familia y es el rostro que nos tocó, ¿no? Por herencia, por biología, por genes. De los 20 a los 40 es el que nos hacemos, porque ya somos responsables de nuestras acciones y entonces el rostro son la repetición también de los gestos y de las emociones. Entonces de los 20 a los 40 es el que nos hacemos. Y de los 40 en adelante, dicen los chinos, es el que nos merecemos. Ok, así que atención, entonces atención, porque el rostro cambia y también tiene que ver con cuando conoces tu energía y la potencias, pues que cambia a favor, digo yo, ¿no? Si ya lo tienes, pues sí, es como siempre aprender a usar tus recursos a favor, jamás en contra. Porque bueno, a veces se usan en contra y eso no colabora en la vida. De eso que estás comentando ahora, sobre todo los que estamos en los 30, tienes toda la razón. O sea, se te empiezan como a marcar. Me encanta cuando me dicen toda la yo, toda. Pues es que sí, pero es que empiezan a marcar justo hace algunas semanas. Tuve la fortuna de reencontrarme después de 20 años con compañeros de la universidad. Y justo, o sea, el gesto de la sonrisa, el gesto de la extrañeza o del enojo, sí, los traemos todos marcados. Y de hecho a veces, más bien en esa vez, veías a muchos que ya no se parecían tanto, pero de pronto volvían a hacer ese gesto y uno dices, claro, eres tú, pero por el gesto, no tanto porque la cara de unos, no me vayan a odiar, pero algunos más maltratados que otros, unos muy bien, pero sí, queda como una huella, un mapa, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, irlo conociendo y también como siendo consciente de en qué emoción te instalas. Porque a veces, para mí el tema del desarrollo es un tema de acervo. ¿Cómo creces tu acervo? ¿Cómo creces tu repertorio de vocabulario, de emociones, de relaciones, de gente? Y eso te va a dar más recursos y entre más recursos pues puedes enfrentar la vida de forma diferente. Entonces, el ser consciente de tu energía, de los gestos que repites, de la emoción en la que te instalas, te ayuda a por lo menos ser consciente y decir, necesito otras, ¿no? O sea, debe haber más emociones que solo esta. Claro. Tenemos la tercera parte del libro que habla sobre esta técnica de meditar, lo llamas tú el arte, y que tiene que ver con la biodanza. Y me gustaría que nos platicaras un poco más cómo iniciaste en el estudio de esta técnica y cómo también lo implementaste. Ok, fíjate, la nutrición del alma yo la empecé hace muchos años. Yo tengo ya muchos años dedicándome al tema de desarrollo humano y siempre he manejado un concepto de alimentar el espíritu.
yo concibo al espíritu como una planta interna. Y entonces así como el frijolito en el frasquito, entonces para mí es como que cuando uno es bebé, pues es ese frijolito en el frasquito y los padres son como los que lo nutren, le ponen el ambiente para que pueda germinar, para que pueda crecer y echar raíces, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que tiene raíces y empieza a germinar ese frijolito, pues ya se pasa una macetita y entonces ya se vuelve una plantita y va creciendo. Y entonces para mí así es como el espíritu. Y para mí el tema es de qué alimentas ese espíritu, de qué lo nutres, ¿no? Porque comer no es necesariamente nutrir. Y bueno, ese concepto de alimentar el espíritu y de la planta lo tengo desde hace muchos años. Y en el camino, el tema de la ontología del lenguaje y de mi formación como coach, me dio esta parte de la conciencia y la importancia de los ambientes en los que vivimos, de las palabras que decimos, de las palabras que escuchamos, porque de eso nos nutrimos. Ese es nuestro normal. Y a veces no salimos de ahí porque no somos capaces de dimensionar otro mundo. Este es el mundo. Y entonces el espíritu, hay una autora que me gusta que se llama Diana Coudurier, dice que el alma es como una espiga de trigo y el espíritu son como las espiguillas de esa espiga. Entonces, para mí es como pensar que el alma es la que almacena todas las vidas que hemos transitado y toda la sabiduría y aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la existencia. Y el espíritu es el de esta vida, pero si nutres el espíritu, se nutre el alma. Entonces, para mí llegar al alma fue como un poco más profundo y yo llegué a este concepto porque cuando empecé a viajar para formarme como facilitadora de biodanza en Argentina, que ahorita es lo que es la biodanza, retomé el coaching y dejé muchas otras cosas más empresariales. Y entonces, en el retomar el coaching, la gente me empezó a decir, es que esta terapia es mejor que la que voy, es que esta terapia, y eres una terapeuta, y yo así de que yo no quiero ser terapeuta. Porque para mí la terapia se enfoca en el malestar, en el síntoma. Y dice Chopra que donde está tu atención está tu energía. Entonces, como ¿para qué quieres hacer más grande el síntoma del que lo quiere curar? Entonces, no me hacía sentido y yo decía, de eso te estás nutriendo, ¿y para qué lo vas a alimentar más? ¿No? Entonces, como que no me hacía sentido y yo empecé con el tema de, ok, si no quiero ser terapeuta, ¿qué quiero ser? Y si no quiero ser terapeuta, ¿qué quiero ser? Y un día fue como asociar este tema del alimento al espíritu, de temas de alma, y dije, nutrición del alma, dije, eso quiero ser una nutrióloga del alma. Y entonces me constituí como una identidad laboral, que de hecho así me presento como nutrióloga del alma. Te cuento. Bueno, pues para finalizar esta entrevista quisiera que nos dijeras por qué al que me quieres ver. Bueno, yo creo que este tema del acero lo van a encontrar aquí. Para mí el libro es una gama de opciones, es como poner un buffet y donde cada quien tomará lo que le sirva, todas opciones nutricias, todas, de tal forma que la que elijas te va a ayudar. Y bueno, hay una gama en donde puede ser un libro de consulta inclusive. O a mí me gusta esta parte de abrirlo y a ver qué te dice, ¿no? Y ver en ese día qué quieres trabajar. Entonces, me parece que las personas que estén en la búsqueda y no saben de qué, este puede ser una buena guía, un buen comienzo para abrir opciones, para empezar a ver otras oportunidades. Y bueno, pues también siempre me podrán contactar directamente y me encantará. Si gustas decirnos en dónde te podemos contactar, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Me localizan en Facebook como Lucía Blanco, figura pública, también en Facebook como Nutrióloga de Almas o en Twitter como @nutriólogaalmas. Y si me quieren contactar directamente en el mail nutriólogadelalma@lublan, así como Lucía Blanco LU, Glan hasta la N.com. Ahí con todo gusto yo respondo y también ahí me localizan directamente. Muchísimas gracias, Lucía, por estar con nosotros. A ti, Giselle, de verdad, un verdadero placer. Igualmente, una muy linda charla de café. Muchas gracias. Bueno, y qué mejor que aquí en Celito Café. Bien, pues los invito para que nos sigan en la próxima entrega. Muchas gracias.